Ahora sí, comenzamos con nuestro curso de Proyecto Integrador 2. Estamos actualmente en lo que es la unidad número 2 llamada Diseños Técnicos y Documentación del Proyecto. Dentro de esta segunda unidad nos corresponde hoy ver el tema 2.3 titulado Validación y aceptación de diseños funcionales y diseños técnicos. En primer lugar, vamos a comenzar hablando de diseños técnicos, que ya hemos cubierto este tema previamente bastante. Vamos a ver qué es un diseño técnico. Vamos a pedirle aquí a nuestro... ¿Estará por allí el delegado? Sí, profesor. Vamos a pedirle al delegado darle el honor de que comience con esta primera cuestión que tienen aquí. La Muy definición bien, de diseño técnico. muy bien, profesor. Diseño técnico. La fase de diseño del proyecto consiste en efectuar las selecciones técnicas y tecnológicas adaptadas a las funcionalidades del sitio web, siendo la que requiere una colaboración más estrecha entre los miembros del equipo de desarrollo, procurando seleccionar las que mejor respondan a las necesidades del proyecto, expresadas en el documento de especificaciones. Fíjense que esta fase de diseño técnico simplemente es decidir qué herramientas vamos a utilizar, qué lenguaje de programación, qué tipo de base de datos, cuál es la arquitectura del hardware que vamos a requerir, qué sistema de gestión de contenidos, etcétera. En eso es que se basa la parte del diseño técnico. En este proceso deben participar todos los miembros del equipo de desarrollo, no el cliente, porque el cliente no conoce nada de la parte técnica. Entonces, Profesor, ¿podría entonces, compartir por favor el PPT? ajá, ya se los paso, disculpen. Vamos a ver, aquí es que con estos cambios y cuestiones que han ido haciendo, se me traslocó un poquito el trabajo del día. Déjenme un momentico, bajo aquí, restauro aquí y ahora busco, ya se los voy a pasar. Generalmente espero un poquito más a que lleguen más alumnos, pero no importa. Ya, profesor, gracias. Vamos a ver por aquí. Proyecto Integrador 2, Unidad 2, clase número 7. Aquí está, ya se los paso de una vez. Vamos a pasarlo aquí. Listo, ya está terminando de cargar el PowerPoint. Vamos a continuar entonces. Vean que aquí tenemos la idea entonces de que todas estas especificaciones técnicas, a final de cuentas, deben ser agrupadas en un documento de referencia. Luego de allí hablamos entonces en específico en esta clase de lo que es el diseño funcional. Vamos ahora a pedirle a otro, son como 3 o 4 personitas nada más que van a leer hoy. Vamos a pedirle al señor Cortijo, que tiene el micrófono abierto, por favor que lea la siguiente definición. Señor Cortijo Ramírez Gerardo. No reacciona. Vamos a pedirle a otra persona entonces. Abraham Santos Vázquez. Tampoco están. Bueno, eso. Seguimos avanzando, gente. Aguilar. Aguilar Chiqui. Aguilar. Buenas noches, profesor. Ajá. Buenas. Vamos a ver, por favor, léame esa definición que tiene en pantalla. No se preocupe, si tienen Diseño, el micrófono dañado, simplemente avisarme y yo los voy omitiendo. Pero también pueden contestar de vez en dise- cuando por teclado, ¿oyeron? Ahora sí, señorita, hable. diseño funcional. Es el proceso de traducir los requerimientos del usuario en un conjunto de interfaces externas. Describe el comportamiento del sistema como sería visto por un
observador externo, es decir, el usuario, implicando establecer todo. No se ve más abajo, profesor. Todo lo que se verá. ¿No se ve más abajo? No, no puedo visualizarlo. Y así tampoco. Ahí sí. Lo que se verá más abajo ya no se puede No, hasta visualizar ahí llega, hasta tampoco. lo que se verá. ¿Y ahora? Ah, ya. Dígame si se ve completo. Ya está ahí. Allí se ve completo. Solo se ve hasta lo que se verá. Hasta ahí Sí, llega la línea. Bueno, vamos a continuar entonces. Fíjense entonces, ya tenemos ahora lo que es una definición de diseño funcional. Entendemos por diseño funcional lo que es la interpretación de manera modular de las metas requeridas de un proceso de negocios. Dichas metas deberán tomar forma y automatizarse en lo que es un sistema computacional. Se tiene un buen diseño funcional cuando las entradas y salidas quedan descritas con suficiente exactitud técnica. Al establecerse los componentes y su árbol de relaciones, se minimizan los efectos secundarios que puedan afectar a las partes que constituyen el sistema. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Todo esto lo que quiere decir que cuando hablamos del diseño funcional estamos hablando de establecer las características visibles para el usuario por una parte, que es lo que llamaríamos el árbol de proceso o la maquetación de procesos, pero al mismo tiempo eso lleva por detrás toda una serie de configuraciones para poder hacer que estos elementos se relacionen adecuadamente. Vamos a ver entonces un poco cómo es este proceso. Fíjense que el diseño funcional está formado por 3 etapas. La primera de ellas es la fragmentación. ¿Cómo entendemos entonces nosotros la fragmentación? Fíjense en lo siguiente. Cuando estamos hablando de fragmentación del diseño del sistema, estamos hablando en su partición en formularios o páginas. Recuerden que nuestro sistema que estamos planteando es de tipo web, utilizando la metodología top-down, es decir, partiendo de los elementos más grandes, ir dividiéndolo en elementos cada vez o componentes cada vez más pequeños, lo cual nos hace pensar en una EDT, que a su vez nos permite convertir una idea en lo que es decir, un requerimiento del cliente en un diseño de interfaz gráfica que se va refinando hasta resultar óptima su configuración, pasando luego a lo que es la utilización de parte del usuario o del operador del sistema, lo que es lo mismo. Entonces vean que lo primero que hacemos es eso, fragmentar nuestro proyecto, nuestro programa, para ir creando las diferentes interfaces de manera independiente. Luego de allí pasamos a lo que es una segunda etapa, donde lo que buscamos es definir las relaciones. ¿Qué implica esto? La definición de las relaciones busca establecer entre las diferentes particiones de información que hemos definido, es decir, los formularios o páginas, también las herramientas de los diagramas construidos en un UML, con qué componentes se van a comunicar con otros, qué componentes vamos a requerir, lo cual nos conduce a pensar en las diversas páginas que integrarán nuestra aplicación. La idea en este punto no es otra sino determinar qué pantallas vamos a diseñar exactamente, es decir, qué elementos son requeridos por el sistema, pero sin establecer todavía una ruta específica. Fíjense que en nuestro caso del sistema que estamos planteando de farmacia, podríamos ver que se
que se presentaran que los diferentes datos también que están, eso es como, acuérdense que eso va a una tabla de base de datos que contiene sus entidades, relaciones y atributos. Entonces fíjense que por lo menos en nuestro caso particular, nosotros tenemos inicialmente 3 módulos. Como ustedes saben, cada uno de esos módulos se va a conformar por diversos submenús. Luego cada uno de esos submenús van a ir conformándose por otros elementos o páginas más simples que realicen funciones específicas. En este punto lo que se trata es de definir cuáles son todo ese conjunto de páginas que vamos a necesitar para la construcción de nuestro sistema. También podemos incluir dentro de esta construcción lo que son los diferentes elementos no funcionales que puedan aparecer por allí. Es decir, aquellos que a pesar de que nosotros los necesitemos para el correcto funcionamiento del sistema, no hayan sido solicitados directamente por el usuario. Entre ellos tenemos la parte de gestión de usuarios, tenemos la generación de reportes, las pantallas de ayuda, etcétera. Todo esto debe converger a partir de lo que es un menú principal. Si se fijan en este punto, ya hemos establecido muchísimas páginas para nuestro sistema. Aquí nada más al llegar aquí, tal vez tengamos definidas 20 o 30 páginas diferentes para construir. Luego de allí, lo que hacemos es pasar a nuestro siguiente elemento, que sería la definición de lo que son los enlaces. Fíjense lo siguiente, aquí en el punto anterior teníamos un montón de páginas creadas, pero sin haberlas todavía estructurado o relacionado entre sí realmente de manera específica. Cuando pasamos a la definición de los enlaces, lo que hacemos es establecer qué páginas se comunican con cuáles exactamente. Es decir, definimos las rutas, nodos o hipervínculos que establecerán los recorridos potenciales del cliente a través del sistema, lo cual significa que planteamos los diversos caminos posibles para cada relación esperada, implicando esto generalmente lo que conocemos como un mapa de navegación. Debemos recordar, muchachos, que estamos planteando un sistema web que permita organizar los componentes del sistema. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la vez pasada estábamos planteando, por ejemplo, esto puede ser el login, por decir algo, el cual nos manda a lo que es un menú principal. Ese menú principal nos manda a diversos submenús, compras, ventas, administrativo, cada uno de los cuales presenta sus submenús específicos. Compra 1, vamos a decirlo así, compra 2, reporte de compra. Igualmente aquí tenemos lo que sería ventas, venta 1, venta 2, reporte de ventas. Aquí tenemos un elemento adicional que vamos a llamarlo venta 3, etcétera. Entonces fíjense que aquí se nos plantea un recorrido específico para cada situación. Aquí, por ejemplo, entramos por aquí por login. Supongamos que vamos a la parte de ventas. Avanzamos por aquí. Luego vamos por aquí. Y si queremos llegar a este componente, aquí lo tenemos. Aquí falta una rayita que une este elemento con estos dos elementos entre sí. Esto que está aquí. El mismo dibujo se la saltó, pero aquí hay una unión más porque no puede haber ningún componente separado del todo. Entonces vean que lo que se está planteando en esta última etapa
de lo que estamos estudiando es establecer por dónde debemos ir o por dónde avanzará nuestro usuario en su navegación cuando esté realmente operando el sistema. Traten, por favor, se les agradece mantener los audífonos cerrados. Cuando vayan a intervenir, simplemente presionan la barra espaciadora mientras hablan para evitarnos ruidos molestos. Bueno, entonces eso es a lo que nos referimos con la definición de rutas y enlaces. Vamos a ver entonces a continuación algunos aspectos